bendiciones, bienvenidos, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos. Ya estamos en nuestro programa Apóstoles en los Hechos, en la radio Consentido 96.9, además del canal de el pastor Omar Barraza Pastor, en YouTube. Y es una bendición poder estar aquí como cada martes a las 11 de la mañana en esta maravillosa estación. Enviamos un saludo a todos los radioescuchas, a toda la gente que nos ve, que nos escucha, que sintoniza esta estación de Radio Consentido por acá por el oriente de la ciudad, lugar de bendición, lugar de crecimiento, lugar de donde el Espíritu Santo está moviéndose espectacularmente. Así es de que te damos la bienvenida a nuestro programa Apóstoles en los Hechos. Hoy, como cada martes, estamos hablando sobre la ética y nos dirigiremos hoy en cuestión de ética ministerial. No podemos iniciar nuestro programa si no lo hacemos dándole la bienvenida al pastorado de base que nos acompañan y que pertenecen a este ministerio de Apóstoles en los Hechos. Él es nuestro pastor Juan Arevalo. Bienvenido, Paz. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de estar en este lugar para exaltar el nombre del Señor a través del consejo bíblico y también de temas de relevancia. Gracias a Dios por ello y estamos listos para iniciar. El pastor Oscar Domínguez, pastor de la iglesia número 30, por allá por el poniente de la ciudad, pastor, bastante lejos de aquí, pero bastante cerca de ella. Así es, ahí donde dice la Biblia es la verdad, léela. Ahí está, ¿verdad? Bueno, es un gusto estar aquí nuevamente. Estamos aquí tocando estos temas, ¿verdad? Como siempre, y deseamos que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que podamos aportar algo bueno a sus vidas. Bueno, también nos acompaña hoy nuestro pastor invitado para hablar de este tema y de muchas cosas más que estaremos trayendo a la mesa hoy en Apóstoles en los Hechos, el pastor Roberto Escareño. Bienvenido, Paz. Dios los bendiga, gracias por la invitación. Aquí estamos para apoyar en este programa en Apóstoles de los Hechos. Dios los bendiga. Gracias a nuestro pastor. Él está pastoreando en la iglesia número 37 en el kilómetro 20. Si tú vives por ahí, por el área del kilómetro 20, bueno, hay un lugar donde puedes encontrar refrigerio para tu alma. Puedes ir y acercarte. Si tú vives en el kilómetro 20, acércate. Es Patrocinio Espino 12, 6 y algo. Ahorita nos da la dirección 213. Ahí tú puedes acercarte los domingos y los jueves, pastor. Miércoles y jueves. Entonces, miércoles y domingos. Miércoles y domingos, perdón. Ahí en el kilómetro 20, en la iglesia apostólica número 37, con el pastor Roberto Escareño. Y bien, entramos la semana pasada, nos quedamos en este asunto de la ética, hablamos de la ética en otras vertientes, y hoy queremos dirigirnos más por el sentido evangélico, el sentido pastoral, porque en esta región hay muchos pastores que sintonizan este programa y que además siguen al pastor Omar Barraza en sus redes. Entonces, pues queremos tocar el tema de la ética en la pastoral y yo, antes de iniciar, quiero preguntarles nuevamente la definición de ética para retomar de ahí como base y poder entrar en lo que vamos a hablar en el contenido. Claro que sí, hablábamos de la ética en general, que es la ciencia de la conducta. La ética en general es la ciencia de la conducta, y la conducta pues es una actitud constante, es un conjunto de acciones conscientes dirigidas hacia un fin, ¿verdad? Esto es lo que corresponde al concepto de la ética. Lo aplicamos en la medida de lo social, en la medida de lo educativo, en la medida de todo lo que tiene que ver con nuestra ciudad, pero hoy queremos direccionar en cuanto a la ética que se tiene que tener desde un púlpito, desde un llamamiento. La ética vista desde un llamamiento. Y les pregunto, ¿cómo podemos relacionar la ética con un llamamiento divino, con un llamamiento que viene de lo alto, con algo que proviene del eterno? Entonces, ¿cómo relacionamos la ética con algo que es tan espiritual como el llamamiento a ser pastor? Sí, volviendo a hacer un recordatorio de lo que estuvimos tratando la vez pasada. Al fin, el sentido último final es que la ética viene a ser pues un código de reglas o principios morales que rigen nuestra conducta. Y entonces en cada área de nuestra vida, ya sea en el área laboral, ¿sí?, en este caso en el área vocacional o en el área familiar, hay un conjunto de reglas, son códigos de reglas que rigen nuestra conducta. Entonces en el área del ministerio también hay un conjunto de reglas que
que regula nuestra conducta, y esas reglas pues muchas están determinadas por la palabra de Dios. Entendimos que lo que rige, Pastor Juan, es en la cuestión secular, en la cuestión natural, pues tiene mucho que ver la ética con un principio de casa, educación, principios, valores, todo esto que tiene que ver desde, inclusive ya siendo más incluyente, pues la escuela, ¿no? Pero en la cuestión espiritual, en la cuestión pastoral, esta ética, este llamamiento tiene que ver con que hay una base que te rige, que es el texto bíblico. No podemos irnos por otro lado, porque ese es el que genera tu directriz, es el que te hace desarrollar un ministerio, cuando lo único principal pues es el texto bíblico en el sentido pastoral. Definitivamente, la palabra de Dios dice que si alguien anhela un pastorado o un obispado, buena cosa desea, y da un conjunto de normas morales que tenemos que acatar como tales, pero no solamente para el pastor, para el que anhela obispado, sino para todo aquel que entra a las filas del cristianismo, a formar parte del reino de Dios, de la iglesia de Cristo. Hay un conjunto de reglas que nos deben regir, y si para ser parte del cuerpo de Cristo como oveja, llamándolo de esa manera, hay un conjunto de reglas, pues cuánto más para un pastor o para un obispo. Colosenses capítulo 3 versículo 9 y 10 dice: no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces la Biblia dice que tanto la mentira como algunas otras cuestiones que cometemos muchas veces son hábitos, y si nos enfocamos en la palabra hábitos, bueno, pues vamos a terminar dándole la razón a lo que decía el pastor Oscar, que es un conjunto de reglas morales, ¿no? Un mal hábito es una regla moral, algo que nos rige, algo que nos está formando para ser parte del cuerpo de Cristo y posteriormente pasar una eternidad con Cristo. Pero sí, en efecto, la ética en cuanto al pastor, si para el creyente es alta, para el que está anhelando un pastorado, un obispado, como dice la palabra, es más alta todavía, y yo creo que ahí es donde se ve la madurez de cada cristiano, en respetar y practicar la ética. El pastor Escareño, nuestro pastor invitado, Roberto Escareño, pastorea en la iglesia número 37, en el kilómetro 20. Mi pregunta es en base a desarrollar un trabajo pastoral de un llamamiento, y entendemos que aquí hay algunas cosas o bases que tienen que ver con la casa principalmente, ¿no? Porque quien desea pastorado, quien desea obispado, buena cosa anhela, buena cosa desea, dice el texto bíblico, pero hay ciertos requisitos. Por ejemplo, tiene que ser amador de la verdad, por ejemplo, o sea, que no contar mentiras. Así es. Bueno, esa es una base que también se aprende en casa, o sea, que es un juego de cosas, de circunstancias, que es una bendición poder tener el texto bíblico, pero también poder tener principios en casa. Sí, yo creo que la ética ministerial, hermano, la encontramos ahí en el libro de Mateo, cuando Jesús les dice que como queramos ser tratados, debemos de tratar a las personas. Vivimos precisamente, o nos tocó vivir tiempos donde la moral está muy por los suelos, y a nosotros, los ministros, representantes de Dios aquí en el reino, nos toca trabajar en esta área, precisamente en lo que es la ética, en lo moral, en la conducta. Y como dice usted, empieza en casa, es una gran verdad. Tenemos que estar conscientes que el mayor tiempo, nuestros hijos, la familia, el mayor tiempo de convivencia está en casa. Y es ahí donde se les deben de formar principios, valores. ¿Para qué? Para que precisamente vayamos y entendamos y comprendamos, ¿verdad?, lo que es la palabra ética. Porque hoy en día pues carecemos precisamente de lo que es la ética ministerial. Sí, qué buena aportación. Y aparte, ahorita estaba yo recordando, acabamos de tener un programa de Apóstoles en los Hechos para televisión, y ahí platicamos con las esposas de pastor, algunas esposas de algunos pastores, y yo traigo esto a la mesa hoy porque veo que algunas de las asignaciones, vamos, de los requisitos, si podemos llamar requisitos, tienen que ver mucho con la cuestión de casa, y en la cuestión de casa está la esposa. Entonces, mucha ayuda para desarrollar una buena ética en la pastoral, pues tiene que ver con la esposa, ¿no? Sí, todo tiene que ver con la
con la esposa, con que desarrolla una función muy importante en su casa, en su hogar, donde ella tiene ese acceso o ese acercamiento hacia con los hijos más común o más frecuente que el mismo padre. En este caso, si es el pastor, ¿verdad? El pastor tiene que trabajar, tiene que esforzarse, prepararse, tiene tiempo para dedicarse al ministerio, a la obra, y la mujer pues ahí tiene una función muy importante, pero también es fundamental que esas reglas o esos códigos que van a regir la conducta de tanto de la familia, ¿verdad?, estén determinadas por la palabra de Dios y estén consensuadas con las dos partes, tanto el padre como la madre, para que vayan dirigiendo hacia a los hijos, ¿verdad?, en esos principios y en esos valores. Mira, qué interesante. Adelante, pues. Hay un escritor no es cristiano, es del mundo, no forma parte del cuerpo de Cristo, pero tiene un libro que está muy relacionado con esto, y precisamente viendo el contexto sociocultural en el que vivimos, decía nuestro hermano Escareño, está muy por los suelos ya. Se llama Enrique Rojas y escribió un libro que se llama El Hombre Light. Y entonces él dice que los buenos hábitos y los valores se han perdido desde casa. La palabra de Dios nos lo dice desde el Antiguo Testamento, que si no le ponemos atención a nuestra familia, se va a perder definitivamente esa relación entre Dios y nuestros hijos. Tenemos que hacer conciencia. La esposa, en este caso de nosotros los pastores, juega un papel muy importante, porque hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer con nuestros hijos por andar ocupados en la obra de Dios. Yo al menos le doy gracias a Dios por mi esposa, porque es la que platica con mis hijos, si me aceptan la palabra, es la que los terapea, ¿verdad? Entonces, claro que yo formo parte pero ella es la que está más tiempo con ellos, está trabajando con ellos. Entonces como dice la palabra de Dios, es una ayuda idónea. Pero en cuanto a la ética, tenemos mucho que trabajar. Incluso nosotros los cristianos somos los principales que debemos de trabajar con ética. Por ahí también los requisitos es marido de una sola mujer, ¿no? Entonces ahí nos abre un concepto bien grande, podemos abrir el abanico y tenemos mucha tela de dónde cortar. Pero yo creo que lo principal es tener una vida personal devocional con Dios, y entonces los valores que adquirimos en la casa, transmitirlos a nuestros hijos y hacia la congregación. Pero también, si no hubo valores éticos, morales y mucho menos espirituales en nuestra casa, en nuestra niñez, va a ser difícil lidiar con esto en nuestro pastorado. Hay una confusión en cuanto a la parte de la ética en el pastor, porque se piensa que no eres ético en el pastor, por ejemplo, cuando cuentas chistes en un sermón, que no eres ético en la pastoral cuando haces ciertas cosas, no sé, a lo mejor buscar almas de otra congregación y invitarlas a traer contigo. Limitamos mucho la palabra ética, pero esto es más profundo, porque tiene bases en la familia, tiene raíces en los principios, tiene raíces en los valores, y tienes que alcanzar y traerlos a la iglesia, a tu pastoral, a tu proyección, porque al final del día el pastor se proyecta, da la imagen y la apariencia, o se refleja, más bien, la palabra se refleja desde el púlpito, pero hay un sinnúmero de circunstancias que tiene que llevar el pastor. Por ejemplo, ahorita que hablas de una sola mujer, será marido de una sola mujer, y hay quien por algunas circunstancias se divorció y hoy está ejerciendo un pastorado, se ha casado, ha llegado a segundas nupcias y está desarrollando un pastorado, un ministerio. ¿Cómo aplicas ahí? ¿Cómo hablamos de la ética? Definitivamente no es el contexto que se le está dando la palabra de Dios, el de que si por alguna razón ajena a ti hubo un divorcio, ya no puedes ser pastor. No lo está aplicando de esa manera, porque también yo te podría decir, bueno, dice marido de una sola mujer, nada más me caso con una, pero ando con otra.
Al fin y al cabo no soy marido de ella, nomás es un rato, un pasaje, ¿no? Entonces tenemos que ver la perspectiva y tenemos que ver un extremo y el otro extremo y encontrar un punto intermedio. Precisamente la palabra de Dios nos mete en ese dilema y nos hace que nosotros tomemos la decisión y nos permite hacer un exégesis del texto bíblico, y no podemos hacer una doctrina de un solo texto. Por ejemplo, hablando de la ética, hay quienes dicen, no, es que la mujer cae en la congregación. Y muy éticos ellos, sí, que la mujer no debe de hablar, la mujer no debe de participar, la mujer no debe de predicar. Bueno, pues entonces tampoco que andes de mandilón en la casa, porque en la iglesia no la dejas predicar, pero en la casa eres un mandilón de primera. Entonces, ¿dónde está la ética, no? Te manda la esposa. Yo creo que la ética, hermanos, es orientar. Esa es la ética. Amén. La que en el pastor debe existir. Orientar a los cristianos, orientar a la familia, estarnos conduciendo por el camino del bien, porque para eso hemos sido llamados, para enseñar el bien. O sea, por eso la palabra de Dios no se equivoca cuando dice, fuimos llamados de afuera hacia adentro. Amén. O sea, fuimos llamados de una mala conducta, de un mal comportamiento, donde no teníamos ética, y hoy estamos en Cristo, somos nuevas personas, y es ahí donde precisamente hoy el trabajo de nosotros los pastores es orientar a nuestra congregación, ayudarlos en una vida, pudiéramos decir, o en una educación didáctica, donde ellos puedan aprender, donde ellos puedan pues más que nada aplicar la palabra de Dios a su vida, porque muchas de las veces como pastores, lejos de enseñar a la congregación, más que enseñarnos, a veces los azotamos, a veces los golpeamos, porque a veces no hay ética, o sea, no hay el conocimiento de cómo orientar a la gente. Yo creo que esta es una de las aportaciones que... Comparto lo que dice el pastor Escareño, y sí es cierto, cuando la gente viene del mundo hacia Cristo, viene golpeada, viene maltratada, viene con malos hábitos, a pesar de que haya tenido buenos hábitos en su casa, por el simple hecho de venir de un mundo de pecado. La mayoría, no estoy generalizando, porque hay gente que viene y es bien portada, es educada, y todo lo contrario. Entonces, cuando vienen a Cristo, algunos ya traen valores éticos y morales, pero falta afianzar los espirituales, como dice el pastor, a través de la buena enseñanza. Gálatas 5:22 me dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Y luego me dice una verdad absoluta, dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir esto? Que estos valores espirituales, porque Gálatas 5:22 son valores espirituales, estos valores espirituales no los rige nadie más que Dios, el Espíritu Santo, nuestro Señor. Es el único que los puede regir. Él tiene en esa área espiritual toda la potestad de hacer lo que Él quiera y de moldear a la persona y someterla bajo su voluntad. Pero en el área espiritual, ¿Dios es ético? Claro que Dios es ético, porque no obliga a nadie, ni tampoco quiere a nadie por compromiso. Él dice que el que viene a Él tiene que venir convencido. ¿Convencido qué? De que ha sido pecador y que necesita al Salvador de su alma, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios es ético porque da esa oportunidad de tener un libre albedrío. Pero en el área espiritual dice, no hay ley. Yo soy el que manda y yo soy el que rige. Estamos a través de Radio Consentido 96.9 FM y también transmitiendo a través del canal de YouTube del pastor Omar Barraza, Apóstoles en los Hechos, este programa que se realiza cada martes a las 11 de la mañana. Bendecimos nuestra ciudad, nuestra frontera, bendecimos hasta donde alcanzan las ondas de esta estación, y declaramos que Dios estará alcanzando almas a través de todo lo que se desarrolla aquí a través del 96.9 FM. Bien, estamos hablando de ética en lo pastoral, y yo me quedé ahorita con una palabra que usaba el pastor Roberto Escareño en cuanto a la enseñanza didáctica. Yo creo, acaba de pasar algo el domingo, una actividad que se acaba de desarrollar en el Río Bravo. Se hizo una invitación con poca publicidad, pero tuvo el éxito, un buen éxito ahí algunos ministros de culto, algunas personas que fueron y se plantaron ahí para hacer su posición en cuanto al aborto. Y yo pensaba un poco en cuanto a esto, y lo relaciono con lo que tiene que ver con la enseñanza. Estamos reaccionando tarde, estamos reaccionando ya
a una consecuencia, estamos reaccionando ya a algo que ya se dictaminó, algo que ya se hizo. No estamos fallando los pastores en cuanto a la ética, a la enseñanza, de predicarlo con más fuerza, o sea, la misma fuerza que podemos agarrar para ir a presentarnos a una marcha, a una manifestación. No la deberíamos agarrar para predicar desde los púlpitos con anterioridad, buena enseñanza didáctica a los jóvenes, a las señoritas, para que no vengan esos abortos prematuros, para que alguien no le sea infiel al marido o el marido a la mujer y no pueda haber ese tipo de embarazos y entonces tenga que ver como consecuencia los abortos, porque estamos celebrando que nos podemos juntar 3,000, 4,000, 10,000 gentes, pero realmente estamos olvidándonos del principio, ¿no? Pues yo creo que más bien sería entender quién está fallando en su área. No creo que la responsabilidad sea pastoral en todo el sentido de la palabra, porque los pastores desarrollamos una función de enseñar la palabra de Dios. Si yo no enseño lo que dice la palabra, a lo mejor ahí estoy fallando. Enseño, tengo mi alcance, yo tengo cierto alcance de enseñanza y en ese alcance pues yo trabajo con los valores, con lo que nos dice la palabra de Dios. Los padres de familia tienen que enseñar también. Yo como padre de familia, yo soy pastor, pero también soy padre de familia, y como padre de familia también le enseño esos valores a mis hijas, ¿verdad? Yo tengo que enseñarles, entonces tengo que decirles, si yo no les enseño estos valores, entonces yo ahí voy a fallar como padre. Si yo no les enseño en la iglesia estos valores y estos principios, yo voy a fallar como pastor ahí, ¿verdad? Pero yo lo enseño en el alcance que tengo, o sea, tengo un alcance, y hasta ahí lo puedo enseñar. Si hemos llegado a estos puntos, yo creo que el aspecto de las sociedades es donde ha fallado, la sociedad en general. Sí, lo que es los grupos sociales que hay en México, que han estado alimentando mucho de estos puntos. Ahorita vemos que, por ejemplo, México es un país muy influenciado por asociaciones externas, no ni siquiera de México. Este movimiento que se trae viene y se origina de allá de América Latina, y aquí en México agarra cierta fuerza porque ya hubo más rechazo. Quisieron agarrar fuerza, pero hubo más rechazo, y aquí en México pues tomamos eso y queremos rápidamente implementarlo, y queremos ser el país de moda, y queremos ser el país que esté al frente en ese sentido, ¿verdad? Cuando la verdad debemos de ser país de primer mundo en otro sentido, no en ese. Pero esto yo creo que parte de la sociedad y parte del punto de la familia, el punto de la familia, que yo creo que los padres, en una gran parte los padres han dejado de hacer su labor y su función más que nosotros como pastores. Yo creo que tiene una gran verdad, hermano, lo que dice usted. Nos ha rebasado, todo esto ha rebasado a lo que es el cristianismo. Pero es una gran verdad, hermano, o sea, lo que vivimos como pastores en la iglesia. A mí me ha tocado pastorear gente, ¿va? Que quieren que sus hijos crezcan a lo mejor hasta los 15 años para que ya salgan de casa. Y he ahí precisamente donde no tienen enseñanza. Yo tengo mis hijas, por la gracia de Dios, tengo 2 hijas, una de 22 y una de 24 que va a cumplir 25. Y se me han acercado hermanos, así literal, a decirme que ya estamos muy viejos, que ya necesitamos ser abuelos. Entonces, todo empieza en casa. O sea, ahí es precisamente donde uno les tiene que enseñar. Mis hijas son profesionales, y ellas, el conocimiento de ellas ya me rebasó a mí, pudiera decirlo. Y entonces a veces llegan con pensamientos, ideas que la ciencia les enseña, que allá afuera les enseñan, y uno tiene que contrarrestarlos con la palabra de Dios. Sí, Señor. Y ahí es precisamente donde está la ética ministerial, en el conocimiento de la palabra de Dios. El conocer la palabra, hermano, siempre nos va a ser una puerta abierta para nosotros que representamos a Cristo aquí en la tierra. Estamos hablando de ética. Adelante, adelante. Estamos hablando de ética
a través de Apóstoles en los Hechos y queremos decir que Apóstoles en los Hechos, el concepto, el ministerio de Apóstoles en los Hechos está en contra del aborto. No estamos a favor de que el aborto se desarrolle en ninguna de las etapas, sino que estamos totalmente en contra. También respetamos la parte de la gente que puede decir lo contrario. Radio Consentido también tiene su propia postura y lo que nosotros mencionamos no necesariamente tiene que ser el pensamiento de la estación, aunque conociendo a sus directivos sabemos que ellos están a favor de la vida. Y ahorita alguien mencionaba aquí en la mesa acerca de traer, Dios nos sacó de afuera para adentro, y algo mencionó, va a parecer una tontería lo que voy a decir, discúlpeme usted, pero yo miré algunas manifestaciones con pañuelos verdes, como copiando o contrarrestando a través de lo que hacen ellos. Bueno, no sé si verdes o azules, no sé quién usa el verde y quién usa el azul, pero nos pusimos un pañuelo y contrarrestando la parte, o tratando de imitar lo que hacen las cuestiones de la gente que vota a favor del aborto. Me parece que es algo que puede contradecirse, ¿no? De cómo yo puedo estar a favor de la vida y copiar algo. Digo, puede ser una tontería, a lo mejor ni sentido tiene, pero quería decirlo, perdónenme, ya me estaba quemando y no lo puedo decir a gusto. Usan ellos, los que están a favor del aborto, creo que usan el pañuelo verde, ¿verdad? Verde, y nosotros usamos el azul, sí, o invertido. Hicieron el azul ahora creo que en la manifestación. Sí, todo esto viene de Argentina, decía el pastor Oscar. Latinoamérica nos arrebasa, a lo mejor en estos temas, ¿no? Argentina y Brasil son punta de lanza en todo esto, ¿no? Con ellos no ha entrado tanto todo esto porque ellos se sienten más, ¿cómo diríamos?, inteligentes y pueden ser tolerantes, ¿no? Pero el movimiento viene principalmente de Argentina. Hay un comentarista, hay un escritor, hay un maestro que se apellida Laje, si no me equivoco, Laje, y entonces él trae todo este tipo de adoctrinamientos y de conferencias en contra del aborto, y en Argentina sucedió todo esto por el lado verde, para apoyar el aborto, defendiendo o haciendo alusión al derecho que tiene la mujer a la vida y a su cuerpo. Entonces por ahí Laje está con el color azul, o sea, a favor de la vida, y los que están a favor del aborto están con el pañuelo verde. Pero me llama la atención la manifestación que se hizo el domingo. Es cierto, vamos a verlo desde otra perspectiva, ¿no? A veces dicen, muerto el niño se tapa el pozo. O sea, ya se aprobó la ley y ahora se anda levantando el pueblo en marchas y en protestas. Hubo una predicación que me gustó, el desarrollo que le diste, Pastor Samuel. Por ahí te espío, no creas que estás lejos de mis alcances ni de mi perspectiva. Y en esa predicación hablabas hace 3 semanas aproximadamente, el día de la independencia, y dabas una cita donde decía que sus gobernantes se mancharon las manos de sangre, robaron, saquearon. Pero ¿por qué vino esta consecuencia y por qué fueron faltos de ética en esa escritura? Porque hicieron a Dios a un lado. La Biblia no se equivoca: cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. Así es. Y yo quiero mencionar algo que tiene que ver con la educación y la ética pastoral, porque ahorita decía el pastor Oscar, bueno, mucho tiene que ver el hogar, los papás, la educación que se da en la casa, que se pone ahí, pero en cuanto a la particularidad de un pastor que está al frente de 100 personas, o 50, o 3,000, o 20,000, pues tiene que estar su responsabilidad en cuanto a la educación. Yo les pregunto, y pues a lo mejor piso algún callito ahí, porque aquí hay maestros de escuela secular y de escuela bíblica, pero por ejemplo, ¿qué proyecto sacamos nosotros en nuestras iglesias después de la pandemia? ¿Qué hicimos como pastores para poder reabrir las escuelas bíblicas? ¿Qué hicimos? ¿Qué proyecto tenemos nosotros? A lo mejor en lo particular, yo tengo 3 clases los domingos. Yo doy clases de 12 a 1.
en la iglesia. Pero lo hago yo, pero como organización, como asociación, como grupo de apóstoles en los hechos, bueno, ¿qué les dimos? ¿Qué sacamos? ¿Qué educación dimos después de la pandemia? Todo cambió, ¿eh? Cambió en la manera de entrar a un supermercado, cambió en la manera de ir al trabajo, porque hoy hay que ir con mascarilla, con cubrebocas, hoy hay que usar gel, hoy te toman la temperatura. Cambió en la escuela. Hoy nuestros hijos van una semana sí y una semana no. Todo cambió. Y en la educación cristiana, la ética parece que nos limitó, o parece que hicimos la ética a un lado, porque al final del día es un conjunto de cosas que te llevan a realizar una acción en favor de, ya lo decía el pastor Oscar en las pláticas anteriores, sea esta buena o sea esta mala. Pero no, yo no he visto, no he escuchado que hayamos abierto, que tengamos un programa post pandemia de educación cristiana en la que podamos llevar a la gente. Nos hemos limitado a otras cosas y el mundo nos está ganando y parece que no lo tomamos en cuenta, pero las circunstancias que rodean al mundo nos ganaron. Todo cambió y la educación de la iglesia, pues pareciera que seguimos pensando que diciéndole al niño que David mató a Goliat con una piedra y de esta forma pues vamos a lograr mucho. Digo, no sé, cuando todo cambió hoy en este mes, en este año, todo cambió. Pero la educación cristiana creo que siguen las mismas, ¿no? Puedo estar equivocado, claro, si ustedes me lo creo, sí, es que nosotros, el detalle que la iglesia ha tenido, que creo yo, ¿verdad? Como iglesia, es que nos hemos enfocado a revelar esa esencia de Cristo, de conocer a Cristo, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como el que dio su vida por nosotros. Pero a veces hemos hecho a un lado los principios y los valores pastorales que después en la palabra de Dios se nos enseñan, ¿sí? Como lo que sobre ciertas conductas, sobre nuestro deber cívico también como cristianos que tenemos. La Biblia dice que estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Dar a César lo que es de César, o sea... Pero todo eso lo respetamos. Lo que tenemos que hacer en ese sentido, pues hacemos lo que es esencial, lo que nos obligan legalmente, o lo que nos parece bien. Pues tú no te pagas los impuestos porque si no te obliga y te cae la ley, pero no haces una conciencia cívica, por ejemplo, de la contaminación. Sí, la ecología, claro. No lo haces, y la Biblia así nos enseña. Hay quien tira una botella después de Coca-Cola, perdón por el comercial, pero después de tomársela, la tira, y luego le dices, ¿amas a Cristo? Sí, lo amo con todo. Oye, pues estás dañando lo que Cristo creó, o sea, estás contradiciéndote en tu acción, ¿no? En esa otra parte sí nos ha pasado, nos ha rebasado esa situación. ¿Me vas a comentar? Yo creo que como iglesia, hermano Arras, hemos trabajado en cuestión de la pandemia, ¿verdad? Empezó la pandemia y yo creo que los pastores en lo local, ¿verdad? Al menos un servidor tenía un programa en el Facebook a nombre de la iglesia. Buscamos, pero también, pastor, hay pastores que le tienen miedo, o sea, tienen miedo a las redes sociales, le tienen miedo porque precisamente los satanizan, y es ahí precisamente donde perdimos mucha gente. Y queda evidenciada a veces, perdóname, pastor Roberto, a veces queda evidenciada la carencia de muchas cosas en aquellos que predican a través de la red, y eso a lo mejor generó el miedo. Lo generó en mí, ¿verdad? Cuando todo empezó el año pasado y que pues ahora no hay más que por Facebook y no hay más que a través de las redes. Yo me decía, Padre Santo, pues me van a ver, y no ya no nada más me van a ver los 3 que tengo aquí, sino me van a ver todo el mundo, y a lo mejor eso tienes toda la razón, eso afectaba en algunos. Sí, porque cuando uno predica ahí, pues uno sí tiene miedo, lo va a ver más gente, qué voy a hablar, que tener cuidado con lo que vamos a decir, y es lo que dice usted, o sea, ahí es precisamente donde nace el temor en el ministro, precisamente de hablar en público, porque no es fácil hablar en público.
En lo personal, sí es cierto lo que dicen ustedes, ¿no? Hay cierto temor por los comentarios, por el like, por la manita para abajo, dice uno, ¿qué va a pasar? Pero igual lo tenemos que hacer, ¿no? En lo personal mezclé o hice algo adicional, aparte de estar en las redes sociales, hice grupos privados también, en salas privadas. Para la gloria de Dios, la pandemia cuando empezó tenía 35 jóvenes. Ahora que terminó y que estamos medio volviendo a la normalidad, tengo 28. ¿Qué quiere decir? Que solamente tuve, si se puede ver así, y ahorita voy a decir por qué, una pérdida de ¿cuántos? De 7. Pero esos 7 están en otras congregaciones. Sí, que al final entonces, lo perdiste. Al final de cuentas no están conmigo en la congregación, pero están sirviendo a Cristo en otras congregaciones y los podríamos nombrar, pero yo creo que no viene al caso. Entonces aquí viene todo esto. Aquí usamos todos los medios y hablamos de todo, pastor. En estas salas privadas que tenemos hablamos del ateísmo, hablamos de la equidad de género, la igualdad de género, hablamos del aborto, traigo conferencias para los jóvenes acerca del aborto con una persona calificada. Antes de empezar la pandemia, antes de cerrar los templos, vimos qué es la pandemia, qué es el coronavirus, cómo se formó en México, cómo se puede tratar, cuáles son las prevenciones. Se les dio una plática absolutamente de todo lo que se tenía que hacer durante la pandemia. En medio de la pandemia hablábamos del coronavirus, cómo se iba reforzando, cómo iba agarrando fuerzas, pero también cómo podríamos hacerle, cómo podríamos protegernos. Le doy la honra y la gloria a Dios porque en este tiempo de pandemia, desde el niño hasta el adulto mayor, ni un deceso por coronavirus, ni un deceso por COVID en la congregación, y estamos en victoria. Pero dice el hermano Escariño, y es cierto, hasta la fecha tengo miedo lanzar un tema en Facebook. Sí, claro, son redes y al final del día es un libro abierto para que cada quien escriba lo que quiera, aplicando inclusive su propia interpretación del texto bíblico y la exposición que tú puedes dar a través de las redes, igual a través de los medios de comunicación. Apóstoles en los Hechos está en radio, en televisión y está en redes, y esto es una bendición, es un proyecto en el que no nos hemos detenido solamente a hablar cosas que tengan que ver con el texto bíblico, sino en la ejecución del texto bíblico en los acontecimientos que pasan, tan actual como el evento que acaba de pasar el domingo. No significa que estemos en contra, significa que estamos a favor y que nos gustaría sumar y que nos gustaría que esto, hombre, se tocara desde su principio. Nos ahorraríamos muchos problemas, nos ahorraríamos muchas broncas si realmente la mamá, el papá hicieran su trabajo, si la iglesia hiciera su trabajo. Estamos hablando de ética a través de Radio Consentido y es una bendición poder llegar hasta tu vehículo, poder llegar hasta tu casa, poder llegar hasta donde tú estás. También estamos transmitiendo a través del canal de YouTube y es una verdadera bendición. Es 96.9 FM, la estación de Radio Consentido, y el canal del pastor Omar Barraza. Es una bendición. Apóstoles, entonces estamos hablando de ética. Hay quien ha faltado a la ética. Hay quien ha cometido algunas cuestiones, se ven en la iglesia, y yo sé que muchos de los radioescuchas estarán pensando, a ver, están hablando de lo bueno, están hablando de lo lindo, están hablando de lo padre, pero hay algunos pastores que han tenido algunos problemas y esto, inclusive hay iglesias que cerraron tras la pandemia. O sea, la pandemia vino a ponernos en una postura, en un balance, vino y nos puso en una criba, y realmente no nada más se perdieron almas, se perdieron templos, se perdieron. Entonces, hay pastores que transgredieron su ética y hoy pueden estar viviendo un mundo muy convulsionado de problemas, ¿no? Es que cuando nos entendemos cuando observamos más bien todos estos problemas, entendemos el sentido y el origen de las cosas. Hay un libro que se llama Ética Ministerial, que lo escribe Joe True y James Carter, que habla del aspecto de la vocación. Él habla y hace una pregunta: ¿vocación o profesión? En el caso del ministerio, ¿vocación o profesión? Hace una pregunta. ¿Qué es el ministerio? ¿Qué es el trabajo ministerial? ¿Es vocación o es profesión? Entonces desde ahí parte el sentido de la ética, qué es lo que te lleva a ser pastor o qué es lo que te lleva a acercarte a este ministerio. Y entonces ahí es donde encontramos muchas situaciones en el sentido
del por qué se acercaron muchas personas al ministerio. ¿Sí? Entonces muchas personas se han acercado al ministerio por ciertos intereses, ciertas personas, ya sea económicos, ya sea el interés del liderazgo, ya sea el interés, porque hay personas que se han acercado al ministerio porque no les gusta someterse o ser obedientes, y para eso mejor prefieren ser el líder o el pastor, ¿sí? Y entonces desarrollan esto. Decía Joe en su libro, dice él que el ministerio es vocación antes que profesión. ¿Y por qué es vocación? Dice, porque la vocación es algo que tú, que Dios te ha dado a ti y que tienes como sentido. La profesión es algo más egoísta. Dice, la profesión es algo que tú decides escoger, que tú decides tomar para intereses personales y propios. Por eso es que dice que la vocación es más egoísta, para intereses personales y propios. Entonces, el ministerio se convierte en una vocación cuando Dios te da un llamado a ti, que Dios te hace un llamamiento a ti y tú aceptas ese llamado y con esa pasión y ese deseo te dedicas a eso. Y entonces va a venir adversidades, va a venir conflictos, va a venir luchas, va a venir pruebas, y tú te vas a seguir manteniendo en esa labor, en ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque sabes que hay un propósito de Dios detrás de todo esto. Pero cuando tú conviertes el ministerio como una profesión, o sea, quiere decir que tú te acercas a esto con un interés personal y un interés propio, con metas personales y perspectivas que uno mismo se ha hecho. Y cuando esas metas y esas perspectivas personales no se van logrando, tú ya ves que no estás logrando el objetivo, entonces es muy fácil para las personas tomar decisiones que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso tú vas a ver iglesias o congregaciones que cierran, o iglesias y congregaciones que cambian de sus pensamientos, que no tienen una estabilidad en sus bases doctrinales, porque el líder ha enfocado esto, ¿sí me explico? Lo ha deseado bajo ese pensamiento egoísta y no bajo una vocación. Entonces la ética desde ahí nace también, desde ese deseo que Dios, hermanos, nos ha llamado a cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros y nos ha dado esa vocación. Pero si lo hemos hecho por intereses, nosotros aquí entre nuestros dichos como pastores, ¿verdad? Que a veces nadie sabe hasta que se pone los zapatos del pastor verdaderamente, pero a veces de forma de burla, ¿verdad? Dice, no, pues es que mi hijo no quiere trabajar. Pues aunque sea, métete de pastor. Aunque sea, métete de pastor. Yo quisiera que los jóvenes tuvieran ese enfoque de pastor, que estuvieran las horas leyendo, que entendieran. Por ejemplo, nosotros predicamos en la iglesia 2 veces al menos, y cada predicación es un estudio de 6 horas, 7, 8 horas que estamos ahí, y luego con todos estos programas tenemos que estar estudiando, metiéndonos al trabajo y luego orando, porque necesitamos el respaldo de Dios, y no es una hora, es estar todos los días, estar orando constantemente. O sea, es un esfuerzo, pero lo disfrutamos, lo hacemos, y en medio de las adversidades nos mantenemos en el camino de Dios, porque sabemos que Dios nos ha llamado y una vocación, y no viene un interés propio y personal, y no es económico. ¿Por qué? Pues podemos tener testimonio nosotros de que hemos dejado opciones, oportunidades de tener dinero por dedicarnos a esta obra, a esta labor. ¿Cuántos nosotros? Juan tenía negocio, tenía muy buen empleo, yo tenía propuestas de trabajo muy buenas para tener ingresos. Cada uno de nosotros podemos dar esos testimonios, ¿verdad? Pero sin embargo no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque tenemos una convicción de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y entonces esa convicción es el llamamiento que Dios nos ha dado. Y eso, a pesar de la dificultad que se ha presentado en todo, en este mundo, seguimos firmes, lo seguimos manteniendo. Entendiendo esto que tú mencionas como llamamiento, yo pregunto, ¿el llamamiento o la vocación se profesionaliza también? Se puede profesionalizar, claro que sí, y claro que se profesionaliza, pero la base tiene que ser el sentido de la vocación, el llamado primero, antes de que sea la profesión primero. No,
la vocación, porque ya Dios te llamó, a mí me llama Dios, ¿y qué tengo que hacer? Ya soy pastor, ¿qué tengo que tratar de hacer? Como pastor, ¿qué me falta? Pues me falta esto, me falta aquello, me falta lo otro, pues yo tengo que irme preparando. Yo creo que como pastores, hermano, es la vocación, ¿verdad? El llamado que Dios nos hace. Y yo creo que ya la profesión lo veríamos como una herramienta para ejercer tal llamado que Dios hace a nuestras vidas. De mejor manera. Sí, regresando a lo que comentaba usted, hermano, de las iglesias que cerraron y yo creo, hermano, que ahí precisamente pues faltó ética, enseñanza al pueblo, porque yo creo que la ética ministerial, hermano, se rige o se basa en el mandamiento que dio Jesús: amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, y amar al prójimo dice como a nosotros mismos. ¿Por qué le digo que ahí? Porque si el cristiano ama a Dios, difícil va a ser que esta persona se desprenda. Se desprenda, ¿por qué? Porque él ama a Dios, se le enseñó al cristiano a amar a Dios, que es un trabajo, hermano, que se batalla. Se batalla en cuestión de que la gente que hoy en día pastoreamos está más enfocada en lo material, en lo secular, en el estudio, en la preparación personal. No sé ustedes, pero yo como pastor de la iglesia, yo estoy batallando para formar líderes que verdaderamente amen a Dios. He tenido muy buenos líderes en otras congregaciones. En esta congregación que voy a cumplir 3 años, estoy formando, y entonces pues yo creo que la clave de todo esto, hermano, para que se formen líderes que amen al Señor, que amen su obra, es precisamente tener la vocación, porque tener la vocación, hermano, es tener la capacidad de doblar rodilla para que aquellas personas sean captar la atención de ellas, vamos a decirlo así, para que aquellas personas se interesen en lo que nosotros como hijos de Dios estamos presentando en las congregaciones. Precisamente eso es lo que nos marca la palabra de Dios, ¿no? Vocación o ¿cómo decíamos? Profesión. Yo creo que es una vocación, porque la vocación es aquello que te mueve a hacer lo que te agrada, lo que te gusta. Tengo un tío que terminó la carrera de contador público, pero la terminó porque su papá se lo ordenó. Cuando terminó, va y le deja el título al papá, y ¿sabes qué? Ahorita es plomero. Sí. Pero es contador público y él es feliz arreglando tuberías y destapando caños. Entonces, es su vocación. Respecto a eso, nos dice el apóstol Pedro algo bien cierto en cuanto a la ética. Nos dice ahí en 2 de Pedro capítulo 1 del verso 5 al 11, si me permiten leerlo, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud. Ahí nos está marcando el parámetro de la ética cristiana. Ponle a tu fe virtud. ¿Tienes fe? Qué bueno, ponle virtud. La virtud es el buen comportamiento moral. Entonces, si está diciendo ponle un buen comportamiento moral a tu fe, lo que decía el pastor Escariño, el pastor Oscar, o sea, las iglesias cerraron, ¿por qué? Porque no hubo una buena enseñanza. Y luego dice, no nomás virtud, ponle conocimiento. Tienes fe, tienes un buen comportamiento moral, ahora ponle conocimiento a la palabra de Dios primero, y después hay libros que te pueden ayudar, que son temas de interés social por los cuales puedes ayudar a los jóvenes. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, yo me preocupo mucho por esto, y no sé si suene muy trillado o muy altivo, no lo sé si sea así, pero si lo es así, pues bueno, de todos modos está haciendo, ¿no? Hice 8 sermones que se llamaron Sin Dios no hay ciencia, por la inquietud de los jóvenes, y ahí hablábamos de ciencia, pero desde la perspectiva bíblica. Y entonces una de las jovencitas que ahorita es licenciada, ya se graduó, es licenciada en Derecho. En una de las clases debatió precisamente acerca del ateísmo con uno de sus profesores, y le dice el profesor: oye, traes buen argumento, ¿de dónde lo sacaste? No, es que ahí en la iglesia el pastor, a ver cuando conozco a tu pastor, sangre de Cristo. Dije, no estoy preparado para platicar. Capaz que me convence. Siento que estoy preparado para dialogar con cualquier ateo. Dijo el apóstol Pablo, incircunciso de corazón. Estamos preparados. Secularmente y bíblicamente principalmente estamos preparados, pero ella debatió con él y le dio la razón. Y qué difícil es que un ateo
te dé la razón. Y en esto también va la ética, porque se le estuvo enseñando, se le estuvo diciendo, y ella ya traía argumentos porque le gusta leer, pero los complementó con los argumentos bíblicos y los argumentos que nosotros teníamos, y entonces dio buena impresión al profesor, tanto que dijo que nos quería conocer, ¿verdad? Y si quiere venir dialogamos y lo convertimos en el nombre de Cristo, porque es ateo, gracias a Dios. Y es que el último, mira, si encerramos todo este punto con el aspecto de la ética, que son actitudes, conductas, tú como cristiano necesitas tener ciertas conductas, y una ética buena es tener una conducta correcta que te ayude, que te fortalezca, que te traiga un bien. Por ejemplo, en el sentido de la ética cristiana, dice que el propósito de la ética cristiana es llevarte a la eternidad. Amén. Llevarte a la eternidad. Como un final. Sí, fue un fin. Como un final. Ahora, ahí te va. ¿Cómo se produce la fe? Dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, tú para aumentar tu fe tienes que estar oyendo la palabra de Dios, escuchándola, viéndola. O sea, tienes que agarrar la Biblia y tienes que estarlo leyendo. Esa es una conducta que uno debe de tener, o sea, de la lectura de la palabra. Si tú la tienes, se va a producir en ti fe. Y entonces viene la consecuencia, o sea, viene cada acción, así como dice, ¿verdad? La regla de la física, cada acción provoca una reacción. La fe produce en ti obras. Produce en ti obras. ¿Qué obras produce? Pues las obras que nos van marcando la palabra de Dios. Sí. Y entonces cuando todo esto se va produciendo, trae un fin bueno para nosotros. Pero cuando no podemos creer o decir creer en Dios, yo decía una vez a una persona, a un muchacho que me decía, es que Dios me habló por medio de la profecía. ¿Y qué te decía? No, pues que Dios esto, que Dios aquello, lo otro. Y le digo, ¿cuánto tienes leyendo la Biblia? No, pues no, yo no he leído la Biblia. ¿Cómo te va a hablar Dios si ni siquiera has leído la Biblia? ¿Verdad? ¿Cómo tú puedes tener la capacidad? Porque después me hacía otra pregunta una hermana, ¿cómo entiendo que es de Dios? Le digo, es que ¿cómo vas a tener el discernimiento de si es de Dios o no si ni siquiera sabes el pensamiento de Dios que se obtiene por medio de la palabra de Dios? Amén. Entonces por eso tú tienes que tener esa seguridad, es una conducta tuya. Leer la Biblia es una actitud que tú debes de tener, es una disciplina es algo bueno, es ética buena. ¿Por qué? Porque leer la Biblia te va a producir. ¿Qué pasa a nosotros ahorita en este tiempo en la iglesia o en general? Pues que no tenemos ese hábito de la lectura de la palabra de Dios. Y problemas Sí. Me quiero regresar un segundito a lo que comentamos anteriormente, porque este programa, a través de los medios que compartimos, tomamos la transmisión del programa del canal del pastor Omar Barraza y lo transmitimos, y seguramente nos oyen en gran parte de Estados Unidos, nos oyen y nos ven en gran parte de Estados Unidos, y alguien podría quedarse con la idea de que cerraron muchos templos. No cerraron muchos templos en Ciudad Juárez, gracias a Dios que no fueron muchos los templos, fueron contados los templos que cerraron, pero al final del día con uno que cierre, pues eso debería de lastimarnos, ¿verdad? Eso debería de dolernos. Estamos hablando de ética ministerial, estamos a través de Radio Consentido y también a través del canal de Omar Barraza, pastor, en el que estamos hablando de la ética, este conjunto de cosas. Y al final del día escuchábamos que la intención de la ética, sea esta en el ambiente espiritual, al final tiene un final, y se llama vida eterna, ¿no? Así es. Pedro escribe en una de sus cartas, hermano, como hijos obedientes, dice, no os conforméis, dice, a los deseos, dice, de esta carne, dice, que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, dice, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y yo creo que esa palabra también entra ahí en lo que es la ética ministerial o ética cristiana. Y ahí viene, esta palabra tiene mucha profundidad. Hay un libro que lo escribe Donald B. Cradville, que se llama precisamente la ética, ¿verdad? Tiene que ver con la ética, que se llama El Reino al Revés. El Reino al Revés. Y te habla de cómo vivió Jesucristo.
cómo vivió Jesucristo. Y aquí esto nos pone a nosotros a veces a cuestionarnos mucho, porque, por ejemplo, Jesucristo en su vida ministerial, literalmente, por ejemplo, él literalmente le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre. Y lo hizo literalmente, no solamente de una manera verbal, no. Él acababa de terminar un ayuno de 40 días. Él pudo haber comido, porque su ayuno terminó. El problema, el pecado sería haber comido durante el ayuno. Pero no, él terminó su proceso de ayuno y pudo haber comido. Pero ¿qué hizo Jesucristo? No, él no comió, él siguió haciendo salía del desierto, se le presenta el diablo y le dice: oye, tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se comen. Y el Señor les dijo: no, es que no solo de pan va a comer el hombre, va a vivir el hombre. Entonces, él hablaba en ese sentido literal. Él no le preocupaba por qué iba a comer, por qué iba a vestir, por qué iba a vivir, como dice la Escritura. No te preocupes por el día de mañana, no te preocupes por qué vas a vestir, vas a comer. Y nosotros, al tener esa preocupación, podemos estar fallando en la ética de Dios. Entonces Donald Crabtree dice: la ética de Dios va en ese sentido, vivir el reino de Dios. La gente, ¿cómo se siente la gente importante? Cuando le dan un cargo, cuando le dan una jerarquía alta. Y en el reino de Dios, el que está abajo, el que sirve a los demás, es más importante. En ese sentido viene este aspecto. Dice: ser santos como yo soy santo. O sea, la santidad a la perspectiva de Dios, que Dios se apartó de las cosas del mundo. O sea, se apartó por ejemplo, de la estructura del mundo. Dios no hablaba de ándense así con las manos angelicales. No, en ese sentido no. Dice: apártense de las cosas del mundo, de actitudes o conductas que están malas, porque Cristo así lo hizo. Sí, qué interesante esta parte que estamos hablando de ética. Radio Consentido 96.9 en el FM. Y bueno, que esta aclaración, este comentario final nos deja así con un entendimiento más claro, porque hay quien puede decir: es que yo no puedo vivir la vida cristiana, es que yo no puedo realizarlo, es que él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, él viene por una iglesia que bueno, yo he hecho he hablado acerca de esta intención de que no tenemos que andar siempre con las manos pegadas una a la otra y en una constante oración donde andemos y hablando en lenguas en el centro comercial y hablando. No se trata de esto, efectivamente, como lo decía el pastor Oscar, porque pues una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo allí en la iglesia y aquí conmigo, pues hay algunas manchitas, ¿verdad? Hay algunas arrugas que las limpio hoy, pero mañana se vuelve a ensuciar en otra cosa, y esto tiene que llevarnos a la búsqueda constante del Señor para poder estar a los pies de Él y poder llegar a la vida eterna. También la parte de la segunda milla, ¿verdad? Pues la primera milla es una obligación, es algo con lo que tú tienes que hacer, pero la segunda milla es aquella parte que evangeliza, es aquella parte que convence, es aquella parte que viene a hacer un sacrificio extra, y es la parte que nosotros tenemos que poner. Nuestra obligación es servir, y es servir y dar hasta donde nos duela, ¿no? Esa es la segunda milla, haciendo alusión a lo que se comentaba también. Estamos hablando de ética, estamos ya en la etapa final de nuestro programa. Es una bendición poder, seguramente seguiremos hablando de esto. Es una bendición tenerte aquí con nosotros, Pastor Roberto Escareño. Este es el concepto de apóstoles en los hechos. Por ahí alguien ha entendido equivocadamente pensando en que esto se trata de nombramiento y de posición. No, apóstoles en los hechos tiene que ver con el texto bíblico y tiene que ver con la aplicación e interpretación de la Biblia, para poder bajarlo a un micrófono, bajarlo a una cámara y predicarlo, y que nuestra ciudadanía sepa que en Ciudad Juárez la Iglesia Apostólica está abierta y que conozcan de lo que somos. Sí. Bueno, pues yo con ese texto quiero cerrar dándole las gracias por la invitación. Dice 1 Juan 2:6, dice: si decimos que andamos en Él, permanecer en Él, debemos de andar como Él anduvo. Sí. Amén. Gracias por acompañarnos, Pastor Escareño. Ha sido un
un placer, ha sido una bendición poder tenerte. Él está en el kilómetro 20, ahí está su congregación. Si tú estás por ahí, síguelo, búscalo ahí en las redes y verás cómo vas a encontrar un buen refugio donde poder llegar y recibir palabra de Dios. Muchachos, estamos a punto de despedirnos. El comentario final. Además, adelante, Dios los bendiga y sigamos esforzándonos. Bendiciones, no os conforméis a este siglo, sino hay que renovarnos en el conocimiento de nuestra mente. Vamos a darle para adelante. Apóstoles en los Hechos agradece mucho a esta estación, a 96.9, agradece mucho el que nos abra la oportunidad de llegar hasta ustedes. Gracias al canal Omar Barraza Pastor, declaramos bendición, cobertura, proyección, y que nuestro Señor Jesucristo esté en cada una de las casas que nos escuchan, en cada uno de los vehículos, aquel que va en traslado para algún lado y tiene la estación, su radio prendida ahí, pues declaramos bendición, declaramos que la sangre de Cristo te cubre, que tu traslado será de bendición, que no habrá problemas viales ni mecánicos, y a ti que estás en tu casa declaramos que ahí en tu hogar habrá la provisión y la bendición de parte del Señor. Además que tus hijos estarán cubiertos con la sangre de Cristo y todo lo que hagas va a prosperar en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios los bendiga, nos reencontramos. Bendiciones. Dios los bendiga. Dios los bendiga.